Muy bien, vamos a iniciar a ver algo sobre generalidades del sistema nervioso. Primero, vamos a definir su concepto. ¿Cuál es la función básica del sistema nervioso? El sistema nervioso se va a encargar de poder recibir información del exterior, procesarla y poder transmitir una respuesta. Se comporta básicamente como todo sistema informático. Informático me refiero a comunicación, ¿sale? Hay una respuesta aferente, es decir, que llega. Hay una central de procesamiento. Esta recibe la información, la procesa, la archiva y posteriormente redirige una respuesta que es de tipo eferente. Acostumbran a manejar estos términos, aferente y eferente, no se confundan. Básicamente estaría representado por la parte del sistema nervioso central o la parte central de este sistema, ¿sí? Y esto entra básicamente en lo que es la memoria, ¿sí? La parte de la coordinación motora, la coordinación sensitiva, ¿sí? Todos estos rasgos van a estar básicamente basados en esta unidad central, ¿vale? Así se comporta el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Marta, ¿cómo quedaría una definición? Bueno, es el que se encarga de recibir información, procesarla y en base al procesamiento pues se realiza una acción. Muy bien. Esa es como tal una definición en generalidades, porque ya vemos las múltiples y desconcertantes funciones que puede realizar. Tan solo meternos a memoria es otro universo, ¿sí? Entonces, básicamente nos podríamos quedar como todo la definición de un sistema informático. Ahora, la clasificación. Clasificaciones hay muchas, pero básicamente los vamos a dividir. Uno, en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema nervioso central está conformado básicamente por médula espinal y encéfalo. Sistema nervioso periférico por todas sus raíces periféricas, como son pares craneales y raíces espinales y sus ganglios. Y el sistema nervioso autónomo va a estar conformado por un híbrido, es decir, van a formar parte del sistema nervioso central como parte de los ganglios del sistema nervioso periférico. ¿Sale? Ok, entonces vamos a iniciar a ver básicamente su clasificación del sistema nervioso central. Ok, el sistema nervioso central básicamente está dividido de abajo hacia arriba. Primero, conformado por la médula espinal y todos sus segmentos, desde el filum terminal hasta la base de cráneo, C1 o arco del foramen magno, ¿sale? Médula espinal, en su porción superior le continúa con el tronco encefálico o tallo del encéfalo, ¿sí? Este, a su vez, está conformado por tres porciones. De abajo hacia arriba, médula oblongata, o también denominado bulbo raquídeo, ¿sí? Bulbo raquídeo o médula oblongata. Por arriba de este se encuentra el puente o la protuberancia, ¿sí? Protuberancia de Barolio. Y por arriba el mesencéfalo, ¿sale? Esa es una clasificación básica que la debes de saber, ¿sí? Bulbo raquídeo, protuberancia o puente y mesencéfalo. En la parte posterior del tronco se encuentra el cerebelo, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el cerebelo. Y por arriba, por arriba de todas las estructuras que encontramos el cerebro. Vamos a ponerlo así, cerebro. Pero deben de entender desde ahora que esto del cerebro en realidad es telencéfalo, ¿sí? ¿Cómo? Telencéfalo. Telencéfalo. Este telencéfalo conjuntamente con otra parte que se llama diencéfalo, que son una parte de los ganglios basales y de los núcleos basales del cráneo, ya lo veremos. Estas dos porciones van a conformar
a lo que se denomina prosencéfalo. ¿Sí leyeron esto? ¿Sí o no? Prosencéfalo. Pro, primero, es la primera parte o la más reciente en formación, acorde a su embriología, del sistema nervioso. ¿Sale? Es la parte más desarrollada en el ser humano. Lóbulo frontal, capacidades cognitivas, todo está aquí. ¿Sale? Arriba de esto tenemos a la parte que corresponde con la médula oblongata y el puente y el cerebelo, estas de aquí. Voy a encerrar. Conforman el romboencéfalo, ¿sí? Y la última porción es la mesencefálica, que en estadios embrionarios se llama mesencéfalo y en adultos se llama mesencéfalo. Es la única porción que permanece igual en nombre. ¿No se desarrolla? No, me refiero a que la denominación de nombre es igual. Sí. Acá otras estructuras están conjugadas. Esto, división, es básicamente embrionaria, pero la llegan a preguntar. Entonces es romboencéfalo conformada por el bulbo raquídeo y la protuberancia y el cerebelo, ¿sí? Esos derivan de un origen vinculado, ¿sí? Después el mesencéfalo, que se origina de un punto extrínseco y permanece como mesencéfalo en el adulto. Y el prosencéfalo, que origina a el telencéfalo y el diencéfalo, ¿sale? Entonces, muchas veces se utiliza el término de cerebro para poder referirse a encéfalo, ¿sí? Entonces es muy diferente denominar cerebro a hacer encéfalo. El encéfalo conforma desde aquí hasta acá. El cerebro es solamente esta parte, ¿sale? Entonces hay que entender eso. ¿Quedó claro? Clasificación, muy bien. Esas son básicamente las generalidades para poder entender nosotros, ir abordando parte por parte cada uno de estas clasificaciones. Ahora, sistema nervioso periférico, ¿cómo se está conformado? El sistema nervioso periférico va a ser conformado por tres porciones. Los pares craneales, ¿sí? Pares craneales, los nervios raquídeos, es decir, los que salen por los forámenes intervertebrales y van a irrigar inervar la parte sensitiva y motora, y sus ganglios, ¿sí? Los ganglios van a ser centrales de cuerpos neuronales que van a interconectar esas dos porciones, ¿vale? Ok. Y por último, la parte del sistema nervioso autónomo va a estar conformada básicamente por dos porciones, una porción cráneo caudal y otra porción dorsal. Si yo dibujara algo así, sistema nervioso central, eso de aquí estaría conformado por el sistema nervioso parasimpático, y esto de aquí, sistema nervioso simpático, ¿sale? El parasimpático está conformado por los extremos, craneal y caudal, y la parte del sistema nervioso simpático únicamente es una cadena dorsal, que se encuentra obviamente en la parte dorsal, ¿sí? En la espina dorsal, en ese segmento. Ya lo veremos, pero esto es nada más para que tengan las generalidades de qué es lo que vamos a estudiar, ¿sale? ¿Está aquí claro? Muy bien. De neurobiología, ¿tienen un borrador? No, aquí está bien. Espera, bórrame esto nada más. Neurobiología. Dentro de la neurobiología, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primero, debemos de entender que toda esa masa neural, ¿sí?, está conformada básicamente por dos porciones o dos grupos estirpes celulares, ¿sí? La masa neural se conforma por las neuronas y la neuroglía, ¿sale? Esas dos porciones son básicamente lo que conforma esa masa. La neuroglía como tal, glíos de pegamento, funciona como sostén para las células
principales, que son las neuronas. ¿Sí? Ok, dentro de lo que son las neuronas existen múltiples clasificaciones. Primero, vamos a estudiarlas acorde a sus partes. ¿Sí? Es decir, una neurona típica está conformada por unas porciones de tipo estrellado. ¿Sí? Es una neurona, créanme. Sí. Me aplicó. Donde básicamente vamos a tener dos porciones. Una parte de un cuerpo y una parte de la cola, que aquí le denominamos axón. Todas las ramitas que tiene se le denominan neuritas. Y esas neuritas van a ser de dos tipos: dendritas y axón, no axones, ¿sale? Toda neurona solamente tiene un axón. Tiene múltiples, una o ninguna, sí, puede tener al menos una dendrita, pero debe de tener un axón, ¿sale? Ok, esta es una neurona clásica, estrellada, ¿sí? Donde vamos a ver su cuerpo, o también denominado pericarión, ¿sí? Carios del núcleo, peri alrededor, o la masa que conforma la zona del pericardio. Ok, estas son las dendritas, y estos de aquí también son dendritas. Son terminales nerviosas que se denominan en su parte distal como botones sinápticos. ¿Sí? Ahí es donde se van a conjugar o a unir con las otras neuronas. ¿Sale? Entonces vamos a tener esa zona. Dentro de lo que es el cuerpo, vamos a tener una sustancia granulosa que le denominamos nosotros sustancia de liso, ¿ok? Esa sustancia es característica del soma, porque básicamente en lo que es el inicio del axón no vamos a tener esa sustancia, y es lo que nos va a dar pauta para diferenciar una neurita de dendrita a una neurita de axón, ¿sale? El axón es el único que tiene este triángulo axónico que no tiene sustancia de inicio, ¿sí? Ok. Partes básicamente es eso. Ahora, clasificaciones. Marta, menciona una clasificación de las neuronas. Bueno, yo leí que era de acuerdo a sus prolongaciones o neuritas. Ok, en base a sus neuritas. ¿Cómo encontramos ahí esa clasificación? Yo vi que era de tipo de Golgi 1. Golgi tipo 1. Y 2. Y Golgi tipo 2. Pero aquí, estas neuritas, básicamente, es en base a su Axón. longitud, ¿sí? A la longitud del axón, ¿sí? Las Golgi tipo 1 son Cortos. Dice que eran cortos. largos, ¿sale? Las Golgi tipo 1 son largos, las Golgi tipo 2 son los cortos, ¿sale? Las Golgi tipo 1 van a llegar incluso a medir hasta los 100 centímetros. ¿Dónde que encontraremos esas? Obviamente, la sustancia o las partes más alejadas del sistema nervioso central, los pies, por ejemplo. ¿Sí? Y las cortas van a ir desde los centímetros hasta los micrómetros, principalmente interconectando cuerpos neuronales entre ellos. ¿Sí? Esa es una clasificación. Miguel, otra clasificación. Ahí yo me acuerdo de las aferentes y de esas, pero no. Ok, en base a su función, La función. se clasifican en aferentes o sensitivas y eferentes o motoras. ¿Sale? Ok. Lupita, otra clasificación. Emilio. No.
la cantidad de neuritas que tengan. La vamos a clasificar en básicamente 3: pseudo unipolares, monopolares y bipolares. Las pseudo unipolares son las que tendrían solamente una neurita. Ajá, pero en realidad es un axón y una dendrita. Ajá, y por eso se le denomina pseudo unipolar. Las unipolares son aquellas que tienen únicamente una extensión. Y las neuritas, ¿dónde estarían? Digo, las dendritas, obviamente, directamente naciendo del soma. ¿Sí? Y las bipolares, así. En un extremo nace el axón y en otro extremo, por lo menos, una dendrita. ¿Sale? Ok. ¿Otra clasificación? ¿Alguien sabe otra clasificación? ¿Quieren añadir otra clasificación a esto? Si otra clasificación ¿Cuál? viene en el... No, si viene en el departamental, sí hay que... No me... No. Según yo en la de la función había otras, ¿no? Ajá. Las de asociación. Son las que conectan las referencias. Ok. Y las referencias. Dentro de lo que son la función, aquí me refiero a si el impulso sale o si el impulso entra. Pero dentro de lo que es la interconexión en el sistema nervioso central, sí, también están las de asociación. Ajá. Y otras que son de proyección y otras que son interhemisféricas. Pero eso ya lo vamos a ver. También ¿Sale? es acción. ¿Esa clasificación pertenece a la acción también? Eso más bien sería asociación con otras neuronas, ¿sí? Pero a la función me refería a si sale o entra el impulso. ¿Sale? Ok. Clasificación. Básicamente es eso. La neuroglía. Mencióneme estirpes celulares de neuroglía. Microglia. Las de microglia. Ok. Una de ellos es la microglia, Oligodendrocitos, los oligodendrocitos, astrocitos, ¿los qué, perdón? astrocitos. Astrocitos, ok. Ajá. Y falta uno, que son las ependimos. células ependimarias. Y de estas células ependimarias tenemos 3, básicamente. Los ependimocitos, que son las células que recubren propiamente a las cavidades ventriculares y al conducto ependimario. ¿Sí? Los tanicitos, estos tanicitos básicamente se van a encontrar en el tercer ventrículo y tienen una histología característica y por eso se subdividen en otra estirpe. Y por último, las células epiteliales coroideas, ¿sí? Son obviamente las células que recubren o que van a conformar a la coroides. Todo esto lo deben o lo debieron haber leído, ¿sí? Para que entiendan esto, ¿sale? Sí. Ok, muy bien. Funciones. Esta neurología, básicamente, como mencionamos, es la que se encarga de dar sostén, ¿sí? De dar aporte nutrimental y de dar apoyo moral a las células principales, que son las neuronas, ¿sí? Pero tienen una función característica cada una de esas estirpes. La función de la microglía, ¿cuál es, Mauricio? Jonathan. Jocelyn. Larisa. Marta. Yo leí que decía que en un tejido del encéfalo, creo que era, Ok. que si se encontraba que, que digamos pues así, que no está enfermo o que no está dañado o así, estaban pequeñas, o sea, y estaban como pasivas, pausadas, y que ya cuando había alguna afección o algo, o una inflamación, ya se producían, no sé, Se proliferaban, activaban. ajá, Ok. y ayudaban a, pues, a combatir la Ok. enfermedad. La microglia son nada más y nada menos que macrófagos, ¿sí? Es decir, fagocitos. Son básicamente los macrófagos del sistema nervioso, ¿sí? Quédense con eso. Y todo macrófago, en todo tejido, son las células que ayudan a la restauración celular. En su primera fase, obviamente, ¿sí? La primera fase es destruir lo que está dañado y tratar de arreglarlo.
Por eso es que estas células están inactivas. Y hay algunas enfermedades en donde principalmente se activan y empiezan a causar estragos al sistema nervioso. Pero esas células nunca están activadas normalmente, ¿sale? De hecho, estas células no derivan directamente de lo que la hace, de las tres capas que le hace el sistema nervioso. ¿De dónde deriva el sistema nervioso? Ecto, endo o mesodermo. ¿Sistema nervioso? Sí. ¿Ya vieron eso, no? Sí, está muy bien. Ectodermo, mesodermo y endodermo, tres capas. El disco trilaminar. ¿Cuál es? ¿De cuál deriva el sistema nervioso? Ectodermo, ¿sale? Igual que la piel. Ajá. Estas células, la microglía, no deriva de ectodermo, deriva de mesodermo, porque son otras estirpes celulares ajenas a, pero en un estadio embrionario migraron y se alcanzaron a meter en el sistema nervioso. Hay una barrera que divide otras células y sistema nervioso. Esto del VIP del sistema nervioso se la toman muy en serio. Y hay una barrera que se llama barrera hematoencefálica, y esta básicamente va a dividir otras células del sistema nervioso. Y estas células se alcanzaron a meter antes de que se cerrara esa barrera, pero básicamente derivan de otras tipos. Oligodendrocitos. La función de los oligodendrocitos es semejante a la que tienen las células de Schwann y el sistema nervioso periférico. Espero y vayan conmigo. Estos, obviamente, como las células de Schwann, van a recubrir las vainas principalmente, y es lo que conforma la mielina, ¿sí? Pero esto en el sistema nervioso central. Entonces, si se pregunta cuáles son las células que recubren las neuritas en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico, células de Schwann, ¿sí? Okay. Los astrocitos son las células más abundantes de la neuroglía, y estos principalmente van a funcionar como sostén nutrimental, como reciclaje de los neurotransmisores, ¿sí? Que conforman la sinapsis, de lo que Emilio nos va a hablar. Sinapsis, ¿sale? ¿Qué es y qué se utiliza ahí? Neurotransmisores y cómo funcionan esto de los potenciales. Eso es importante revisarlo. Sinapsis, reciclaje de neurotransmisores, y también funcionan como células que actúan en la regeneración celular, ¿sí? Si está la masa encefálica completa y yo extraigo una porción de eso y se queda un hueco, ese hueco no puede estar vacío, se tiene que rellenar con algo que no sea aire. Entonces, ese hueco principalmente está rellenado por fibras que producen los astrocitos. Entonces también funcionan en la regeneración celular. Se les denomina astrocitos por su forma, astros. ¿Qué significa astro? Estrella, que tiene múltiples picos o prolongaciones. Astrocitos funcionan en la regeneración celular porque producen fibras para poder rellenar los espacios muertos o vacíos. ¿Sale? Exclusivamente del sistema nervioso. Sí. Cuando hay un daño celular, principalmente los que están activados o los que actúan mucho son astrocitos y la microglía, principalmente esos dos. Estos en fase 1 y estos en fase 2. ¿Se entiende por qué, no? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Hay algo que se llama la degeneración dentro de las células neurales. Cuando existe un daño, es como un efecto dominó, ¿sí? Las células básicamente están representadas por dos porciones, un cuerpo neuronal y una prolongación que es el axón. Esto en su conjunto conforma la sustancia gris, y esto en su conjunto la sustancia blanca. Es por eso que en los cortes nosotros vemos solamente dos colores, blanco y gris. Lo gris son los cuerpos y lo blanco son los axones. Las neuronas están conectadas entre sí, con muchas conexiones, obviamente, ¿sí? Por eso les digo que tienen un efecto dominó. Y estas conexiones, cuando existe un daño aquí, se empieza a degenerar en un segmento o en una dirección muy específica, y a esta se le denomina degeneración waleriana, ¿sí? Algo de lo que Fernando nos va a hablar. Entonces es muy importante que lo entiendan, porque esto explica básicamente cómo evoluciona una enfermedad al sistema nervioso central.